Prepárate para un despertar espiritual sin precedentes, en este instante crucial, cuando el dolor de una crisis interior se hace insoportable y la sed de redención arde en cada alma, emerge un mensaje que promete cambiarlo todo. El Papa Francisco ha desvelado el enigmático tercer secreto de Fátima, un mensaje impactante de la Virgen María que nos confronta con la realidad de una crisis espiritual global y un inminente colapso en el corazón de la Iglesia. Este anuncio no es solo una revelación, sino un llamado urgente a la oración, al arrepentimiento y a reconectar con la palabra de Dios, porque en cada palabra resuena el poder de Dios y la promesa de vida eterna. La intensidad de este mensaje nos invita a mirar de frente nuestros miedos y a cuestionar el vacío que ha dejado el alejamiento de la fe. No es un susurro en la penumbra, sino un grito de esperanza que atraviesa el silencio del Vaticano, desafiándonos a recuperar el camino hacia la salvación. En un mundo donde las sombras de la desesperanza y la corrupción parecen dominar, esta revelación se alza como la luz que puede guiar a cada creyente hacia un renacer espiritual, impulsado por la fuerza del Espíritu Santo y la inspiración de la Biblia Sagrada. Si sientes que tu espíritu clama por una transformación profunda y que cada latido te recuerda la urgencia de un cambio, este mensaje es para ti. Es el momento de dejar atrás la indiferencia y abrazar con fervor la oportunidad de una redención que promete no solo la renovación de la fe, sino la posibilidad de vivir en el abrazo incondicional de Jesús Cristo. No dejes pasar esta oportunidad única de transformar tu vida. Suscríbete ahora y acompaña este viaje hacia la restauración del reino de Dios, donde cada revelación es una llave hacia la salvación y la vida eterna. El tercer secreto de Fátima y el silencio del Vaticano. En el amanecer de un siglo convulso, el año 1917 marcó un hito en la historia espiritual, pues en la aldea de Fátima, 3 niños recibieron un mensaje divino que parecía provenir de lo más profundo del misterio celestial. Según relatos llenos de asombro y reverencia, aquel día se manifestó una luz inefable que iluminó sus almas, impulsándolos a revelar, aunque de forma parcial, un secreto que cambiaría la percepción de la humanidad sobre el destino de la fe. Lo que comenzó como una simple experiencia de la infancia, se transformó en un enigma de dimensiones históricas, en el que se entrelazan la oración sincera y la palabra de Dios, permitiendo vislumbrar la promesa de vida eterna y la salvación. A lo largo de los años, la comunidad creyente ha visto en este suceso una señal del poder de Dios y una llamada urgente al arrepentimiento, pues la revelación oculta, si es que verdaderamente es una advertencia, habría sido el grito silente de un reino de Dios que clama por restauración y fe. Los susurros de los profetas bíblicos y la inspiración emanada del Espíritu Santo se entrelazan en esta narrativa, dejando entrever que, a pesar del silencio impuesto por la institución, la verdad divina nunca puede ser completamente ocultada. El misterio se profundiza al considerar el prolongado silencio del Vaticano, que, según algunos informes, optó por revelar solo una parte del mensaje a la humanidad. Este recorte deliberado ha generado una serie de interrogantes entre los fieles, pues en la omisión se oculta una advertencia sobre una crisis espiritual de alcance global, capaz de desencadenar un colapso interno en la estructura eclesiástica. La decisión de mantener en reserva el contenido completo del tercer secreto ha sido interpretada por muchos como un acto de cautela, tal vez destinado a proteger la fe de aquellos que aún buscan la luz en medio de la oscuridad. En este contexto, la revelación parcial se convierte en un espejo que refleja tanto el dolor como la esperanza de un pueblo sediento de salvación y la necesidad imperiosa de volver a la esencia de la palabra de Dios. Con cada silencio, se refuerza la idea de que el verdadero camino hacia la vida eterna se construye en la unión de la oración ferviente, el arrepentimiento sincero y la convicción en el poder de Dios para transformar los corazones. La omisión deliberada de ciertos detalles ha generado una ola de especulaciones y debates en los círculos de estudios bíblicos y entre aquellos que profesan una fe inquebrantable. Muchos consideran que el contenido total del secreto no solo advierte sobre el inminente peligro de perder el rumbo espiritual, sino que también es un llamado a la introspección y a la renovación interior. Al evocar pasajes emblemáticos de la Biblia Sagrada y enseñanzas de Jesús Cristo, se establece una conexión profunda con los momentos de crisis que, en el pasado, han impulsado a comunidades enteras a buscar refugio en la oración
y en el poder del Espíritu Santo. La revelación incompleta en este sentido actúa como una invitación a reconstruir la fe a partir de la palabra de Dios y a reconocer que, en cada silencio del Vaticano, se esconde una lección vital sobre la importancia de mantener viva la fe y de no abandonar la esperanza en la promesa del reino de Dios. Con el paso de los años, este misterio ha inspirado a generaciones de creyentes a replantearse su compromiso espiritual y a adentrarse en una búsqueda sincera de la verdad. Los ecos de aquel mensaje, transmitidos a través de la oración constante y el estudio de las profecías bíblicas, invitan a cada discípulo a redescubrir el valor del arrepentimiento y a reconocer que la salvación no es un destino reservado para unos pocos, sino una promesa accesible a quienes se entregan de corazón a la voluntad divina. La narrativa de Fátima se entrelaza con la historia de la humanidad, evocando episodios de gran fe y de profundas crisis, y recordando que, incluso en los momentos más oscuros, el poder de Dios brilla con fuerza. Así, cada palabra susurrada en el silencio del Vaticano se convierte en un faro de esperanza que ilumina el camino hacia la restauración espiritual, recordándonos que la verdadera transformación se alcanza a través de una vida entregada a la oración y al estudio de la palabra de Dios. Al cerrar este capítulo, se vislumbra un horizonte en el que el enigma del tercer secreto se funde con la experiencia vivida por aquellos que han sabido encontrar en la fe una fortaleza inquebrantable. El mensaje, aunque incompleto y envuelto en el misterio del silencio eclesiástico, sigue siendo una guía para quienes desean transitar por la senda del conocimiento divino y del arrepentimiento. Con cada revelación, el corazón se abre a la posibilidad de un renacer espiritual, impulsado por la convicción de que el reino de Dios no es una quimera, sino una realidad palpable en la vida de aquellos que confían en el poder de la oración, en la inspiración del Espíritu Santo y en la sabiduría contenida en la Biblia Sagrada. La historia de Fátima, con su carga de misterio y fe, invita a los discípulos a continuar su búsqueda de salvación y a mantenerse firmes en la lucha contra las adversidades que amenazan con apagar la luz divina. Las profecías cumpliéndose en la actualidad, en la encrucijada de la historia contemporánea, la voz del pasado resuena con fuerza en medio del ruido del presente, y es que las profecías bíblicas que en tiempos remotos fueron reveladas a través de la palabra de Dios, hoy cobran un significado aún más urgente y palpable. Se observa cómo el alejamiento de la fe y la creciente indiferencia hacia los valores morales tradicionales han dejado un vacío que la humanidad intenta llenar con ideologías pasajeras, mientras el poder de Dios clama por un regreso a la pureza espiritual. En cada rincón del mundo, desde las grandes urbes hasta los pueblos olvidados, la corrupción dentro de las instituciones religiosas se hace cada vez más notoria, poniendo en evidencia que la salvación y la vida eterna dependen de un reavivar profundo del fervor y la oración. Las señales son inconfundibles: guerras interminables, desastres naturales de magnitud sorprendente y una persecución cada vez más intensa de los cristianos, que se aferran con esperanza a la promesa del reino de Dios. Este panorama, a la vez sombrío y revelador, invita a toda persona a reflexionar sobre el verdadero significado del arrepentimiento y a reencontrarse con la fe, tal como lo enseñaron Jesús Cristo y los antiguos profetas. A lo largo de los últimos tiempos, las comunidades creyentes han interpretado los sucesos actuales como un cumplimiento progresivo de las antiguas profecías, en las que la corrupción y la relativización de la moral no son sino preámbulos de un llamado divino a la renovación interior. La Biblia Sagrada, con sus relatos llenos de fe y advertencias, se erige como un faro en la oscuridad, guiando a quienes buscan el camino correcto a través de la oración y el estudio profundo de sus sagradas escrituras. En este sentido, la crisis espiritual global no es más que la antesala de una transformación que, a través del poder del Espíritu Santo, invita a cada individuo a abrazar el verdadero significado de la fe y a reafirmar su compromiso con la palabra de Dios. Los ecos de antiguos milagros y las voces de aquellos que han experimentado el poder de la oración se fusionan en un coro que clama por la salvación, recordando a todos que la vida eterna es un don reservado para quienes se atreven a vivir en coherencia con los preceptos divinos. Cada día se manifiestan en distintas partes del planeta signos inequívocos de que las profecías están, de hecho, tomando forma en la realidad.
Desde las crisis económicas que desestabilizan naciones enteras, hasta los desastres naturales que sorprenden por su intensidad, el panorama actual se parece inquietantemente a las advertencias que en la antigüedad se daban a través de mensajes inspirados por Dios. La creciente persecución de aquellos que profesan una fe inquebrantable, a pesar de vivir en sociedades que claman por la modernidad, evidencia que la lucha entre la luz y la oscuridad sigue vigente. Los sabios y los místicos han señalado que estos eventos no son simples coincidencias, sino señales claras del inminente cumplimiento de las profecías, que llaman al arrepentimiento y a la transformación personal. En este contexto, la práctica constante de la oración y el estudio de la Biblia Sagrada se convierten en herramientas esenciales para contrarrestar la marea de la desesperanza, reforzando la convicción de que el poder de Dios es capaz de obrar milagros en medio del caos. La narrativa actual, marcada por la tensión entre la fe y el escepticismo, invita a una reflexión profunda sobre la fragilidad del alma humana y la necesidad imperiosa de reencontrarse con el mensaje divino. Los acontecimientos que hoy impactan la conciencia colectiva, tales como las guerras y los fenómenos naturales devastadores, actúan como recordatorios de que el mundo se encuentra en una encrucijada espiritual. Este despertar global no solo exige una respuesta emocional, sino también una acción concreta basada en la oración y en el arrepentimiento sincero. Así como en los relatos bíblicos se destaca la importancia de volverse hacia Dios en tiempos de adversidad, los creyentes de hoy son llamados a reconectar con la fe y a recuperar el camino hacia la salvación. En cada lágrima, en cada clamor de auxilio, se encuentra el eco de un mensaje eterno, la invitación a abrazar la vida eterna y a dejar que el Espíritu Santo renueve el corazón humano, restaurando la pureza perdida en un mundo que clama por redención. Finalmente, al observar el devenir de los acontecimientos, se vislumbra una oportunidad única para que la humanidad redescubra su propósito divino a través del estudio sincero de la palabra de Dios y la práctica constante de la oración. Los tiempos modernos, a pesar de estar marcados por desafíos y pruebas, ofrecen la posibilidad de un renacimiento espiritual que trasciende las barreras de la razón y la lógica. La fe, entendida no solo como una creencia, sino como una vivencia diaria que impregna cada aspecto de la existencia, se revela como la clave para transformar la oscuridad en luz. En este sentido, la actual materialización de las profecías es un llamado a la acción, un impulso irresistible para que cada persona se arme de valor, se entregue al arrepentimiento y busque la salvación a través de la intimidad con Jesús Cristo y la guía del Espíritu Santo. Así, en el corazón de cada creyente, se forja la convicción de que, a pesar de las adversidades, el reino de Dios es una realidad inquebrantable, capaz de iluminar incluso los senderos más oscuros. La gran apostasía y la infiltración en la iglesia. Os ecos de advertência que atravessam os séculos, como um grito silencioso da palavra de Deus, encontram sua expressão mais clara na grandiosa revelação sobre a grande apostasia e a infiltração que afeta a igreja nos dias de hoje. Aprofundando-se no mistério investido nas profecias bíblicas, é impossível não perceber a direcionalidade das palavras, que parecem preparadas para os tempos atuais, quando a igreja verdadeira enfrenta perigos internos inimagináveis. A profecia não apenas faz alusão a essa traição interna dentro da própria instituição, mas encoraja a todos a se manter vigilantes, clamar por arrependimento e recordar sempre da importância do compromisso com o reino de Deus. Jesus Cristo, nas Escrituras, já disse que no fim dos tempos, grandes falsas doutrinas seriam espalhadas, e seria necessário discernir em espírito, através da oração, o que é verdadeiramente divino. Mateus 7, 15 e 20. Portanto, a grande apostasia se manifesta como um afastamento do verdadeiro ensinamento cristão, e é um sinal inequívoco de que a humanidade precisa de um retorno à mensagem da palavra de Deus. De acordo com as sagradas palavras reveladas, muitos líderes religiosos em momentos críticos, e ainda em nossos dias, têm se desviado de sua missão original, buscando ideologias e causas que enfraquecem a sólida doutrina cristã. A infiltração disfarçada de bem-intencionados, mas de coração corrompido, em alta posição em sua liderança, traz à tona o antigo alerta de que a pureza da palavra de Deus deve ser protegida a qualquer custo.
Os sinais disso são muito evidentes na conduta de alguns religiosos, que, afastando-se de seus deveres de promover a salvação e a verdadeira prática da fé, cederam à pressão das modas concretas do mundo, uma tendência que já foi anunciada como tendo grande potencial de alertar os cristãos para perigos imensos. No entanto, é importante compreender que é na comunhão com o Espírito Santo que ainda podemos encontrar a força para discernir as falácias espalhadas por aqueles que desviam a Igreja de sua missão. Como nos lembram as Escrituras, é pelo Espírito Santo que podemos receber a verdadeira sabedoria para distinguir o esforço genuíno de sermos a Igreja do Reino de Deus da tentativa de retardar a transformação profunda de coração. Em Romanos 8,14, Paulo nos ensina que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E isso reflete o princípio fundamental de que a verdadeira Igreja está profundamente ligada à obediência às orientações do Espírito Santo, muitas vezes distante do mundo e das pressões externas. Mesmo diante dessa grande apostasia, a palavra de Deus nos conforta ao nos lembrar que a Igreja não pode falhar, pois Cristo é a cabeça eterna da Igreja, a verdadeira e imutável. Em Mateus 16:18, Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, o que está vaticinado por meio dessa grande apostasia permanece como um convite para reflexão e introspecção profunda, mas ao mesmo tempo é também um chamado renovador e poderoso. Certamente, em momentos de crise, é essencial buscar não apenas os ensinamentos das Escrituras, mas também relembrar o exemplo de Jesus Cristo, que em toda a sua caminhada enfrentou as forças de destruição que tentaram afastá-lo da verdadeira missão de salvar a humanidade. Veremos que essa traição interna será superada em tempos futuros, levando à restauração de um caminho fiel, onde o reino de Deus será visível em todos os seus seguidores. Embora a grande apostasia se faça presente e pareça desafiar a fé genuína, a Bíblia nos assegura que a verdadeira Igreja e a verdadeira comunidade de crentes seguirão imperturbáveis, fortalecendo seu espírito através da oração fervente e pela confiança no poder de Deus. Mais uma vez, se lembrarmos das palavras de Paulo em Tito 1,16, eles professam conhecer a Deus, mas com as obras o negam. Vemos claramente que a verdadeira fé nos leva à ação prática e sincera, e sempre será uma resposta pessoal ao tempo de tribulação em que vivemos agora. O arrependimento e a oração contínua trarão renovação a muitos corações, que uma vez corrompidos pelo erro e pelas doutrinas falsas, agora buscam fervorosamente um retorno ao abraço do Senhor. Com isso, a grande apostasia ensina-nos não somente sobre o erro que afasta muitos do reino, mas nos recorda da importância de permanecer firmes na busca pela salvação e pela transmissão da palavra de Deus. O mal pode infiltrar-se, mas a luz de Cristo nunca deixará de vencer. La gran apostasía y la infiltración en la Iglesia. En tiempos recientes, una sombra de traición interna se ha cernido sobre la institución eclesiástica, evocando una advertencia ancestral que resuena con fuerza en las páginas de las profecías bíblicas. Se cuenta que, en el seno mismo del Vaticano, se ha gestado una gran apostasía, una desviación insidiosa de la misión original de la Iglesia. Expertos y fieles han señalado que ciertos líderes religiosos, lejos de ser guardianes de la verdad revelada en la palabra de Dios, han permitido la infiltración de ideologías que desdibujan la pureza del mensaje divino. Con un lenguaje casi literario, se describe este fenómeno como una traición que pone en peligro la fe y el camino hacia la salvación, desviando a la congregación de la senda que conduce a la vida eterna. Como en los relatos bíblicos donde el enemigo se disfraza de luz, esta infiltración se presenta como un sutil, pero poderoso ataque al legado del Espíritu Santo, generando en cada rincón una llamada urgente al arrepentimiento y a la reafirmación de los valores que han sustentado el reino de Dios desde tiempos inmemoriales. Los antiguos testigos de la revelación, inspirados por la Biblia Sagrada, han dejado entrever que este fenómeno no es un simple desvío pasajero, sino el preludio de una crisis espiritual de proporciones épicas que exige una respuesta ferviente de oración y renovación interna. A medida que se profundiza en el análisis de este fenómeno, se observa que la gran apostasía no solo se manifiesta en cambios doctrinales, sino también en la corrupción de las estructuras que históricamente
han sustentado la misión de la Iglesia. Algunos líderes, seducidos por el poder de intereses terrenales y por filosofías contrarias a la verdad revelada en la palabra de Dios, han comprometido su integridad al abrazar ideologías que debilitan la doctrina cristiana. Esta infiltración se ha convertido en un terreno fértil para la desconfianza entre los fieles, quienes, al ver la pérdida de la esencia de la salvación y la promesa de vida eterna, sienten que el mensaje original de Jesús Cristo se ha visto empañado por la conveniencia humana. Los antiguos escritos y las enseñanzas recogidas en la Biblia Sagrada cobran una nueva dimensión al evidenciarse cómo la oración y el arrepentimiento se vuelven instrumentos vitales para contrarrestar estas influencias nocivas. Así, se configura un escenario en el que la fidelidad a la fe y al poder de Dios se convierte en el escudo protector de una comunidad espiritual que anhela recuperar la pureza de su doctrina y restablecer el verdadero significado del reino de Dios. La narrativa de esta apostasía interna se entrelaza con advertencias ancestrales que resuenan en los corazones de los creyentes de todas las generaciones. Se recuerda el relato de Judas, cuyo acto de traición marcó un antes y un después en la historia de la redención, y se establece un paralelismo con la actualidad, donde ciertos líderes se desvían del camino de la verdad y permiten que se infiltre en la Iglesia una doctrina adulterada. Este fenómeno, descrito en voces llenas de fervor y preocupación, es interpretado como un llamado divino a la vigilancia y a la oración constante. La palabra de Dios, plasmada en la Biblia Sagrada, y las enseñanzas de Jesús Cristo, invitan a cada discípulo a practicar el arrepentimiento sincero, a renovar su compromiso con la fe y a buscar la guía del Espíritu Santo para contrarrestar la influencia perniciosa que amenaza con desviar a la comunidad de la salvación. Con una mezcla de tradición y modernidad, los fieles se ven impulsados a fortalecer su relación con lo divino, recordando que la verdadera salvación se encuentra en el retorno a los principios fundamentales de la oración y en la fidelidad a las enseñanzas reveladas a lo largo de los siglos. En medio de este panorama de incertidumbre, se alza una voz que clama por la restauración de la integridad espiritual. Los testimonios de aquellos que han experimentado el poder de Dios en su vida cotidiana sirven como faro en la penumbra, evidenciando que, a pesar de la infiltración de ideas ajenas, la esencia de la salvación y la promesa de la vida eterna permanecen intactas para quienes se aferran a la palabra de Dios. La apostasía se convierte en un desafío, un llamado a la acción para que cada creyente examine con rigor su compromiso y se arme de valentía para resistir las corrientes que intentan erosionar la estructura sagrada del reino de Dios. La historia de la Iglesia, salpicada de episodios de grandeza y de crisis, se reescribe en cada generación, y en este contexto, el arrepentimiento y la oración se presentan como herramientas imprescindibles para reconducir a la comunidad hacia la luz del Espíritu Santo. Con ejemplos que evocan tanto episodios históricos como vivencias cotidianas, el mensaje se extiende a todos aquellos que desean recuperar la esencia de una fe inquebrantable y un compromiso sincero con la palabra de Dios. Finalmente, la gran apostasía y la infiltración en la Iglesia se revelan como un llamado urgente a la renovación espiritual, en el que cada creyente es invitado a convertirse en el artífice de un cambio profundo y transformador. Este fenómeno, que algunos han interpretado como una advertencia del poder de Dios en acción, desafía a la comunidad a replantear sus convicciones y a abrazar con fervor el camino del arrepentimiento y de la oración sincera. La apostasía interna no es solo un problema de la estructura eclesiástica, sino una señal de que la lucha por la salvación y la preservación de la vida eterna sigue siendo una tarea ineludible para quienes desean vivir conforme a la palabra de Dios. Inspirados por las enseñanzas de Jesús Cristo y guiados por el Espíritu Santo, los fieles se comprometen a recuperar el sendero de la verdad y a restablecer la pureza de la fe, enfrentando con valentía las infiltraciones que amenazan con socavar el reino de Dios. En este escenario de desafío y de esperanza, la comunidad se reafirma en su compromiso de restaurar la esencia sagrada de la Iglesia, recordando que solo a través de la oración, el arrepentimiento y la entrega total al poder de Dios, se puede alcanzar la redención prometida en la Biblia Sagrada. El gran aviso y el castigo profetizado, en los albores de una era marcada por la inquietud y el cambio,
se alza la profecía de un suceso ineludible, conocido como el Gran Aviso, un momento en el que cada ser humano se verá reflejado ante la mirada penetrante de lo divino. Se cree que este evento, anunciado desde tiempos inmemoriales en las profecías bíblicas y reiterado en las escrituras de la Biblia Sagrada, llegará de manera repentina e implacable, revelando la verdadera condición del alma y poniendo en evidencia la profundidad de la fe que habita en el corazón de cada persona. Según los antiguos manuscritos y relatos sagrados, este aviso no es simplemente un presagio, sino una llamada directa al arrepentimiento y a la renovación interior, instando a la humanidad a repensar sus actos a la luz del poder de Dios y del Espíritu Santo. A través de la meditación en la palabra de Dios y la práctica constante de la oración, los creyentes han encontrado en estas enseñanzas una guía para enfrentar los desafíos venideros, recordándoles que la salvación y la vida eterna están al alcance de aquellos que se atreven a vivir en armonía con el reino de Dios y en consonancia con la verdad revelada por Jesucristo. Así, el Gran Aviso se configura como una oportunidad única para que cada alma se mire con honestidad, descubriendo en sus recovecos la luz de la fe y la urgencia del arrepentimiento. Al acercarse este momento crucial, la experiencia humana se transforma en un espejo donde se reflejan tanto las virtudes como las debilidades, haciendo que cada individuo perciba su existencia desde la perspectiva de lo divino. En este escenario, el llamado a la reflexión se torna ineludible, pues el aviso no solo iluminará las sombras del pasado, sino que también revelará la magnitud de los errores cometidos en el presente. Los fieles, al escuchar el eco de las antiguas profecías y de los mensajes inspirados por la palabra de Dios, se ven impulsados a abrazar la oración como herramienta primordial de transformación y sanación espiritual. Es en estos momentos de introspección que la fe se pone a prueba y el poder de Dios se manifiesta en la capacidad del ser humano para reconocer sus faltas y buscar la redención a través del arrepentimiento sincero. Las comunidades religiosas han interpretado este fenómeno como una señal inequívoca de que la salvación no se concede de manera automática, sino que se gana a pulso mediante la entrega total a la voluntad divina, permitiendo así la restauración del alma y la apertura hacia la vida eterna. Sin embargo, junto al Gran Aviso se cierne una advertencia severa, el castigo profetizado, un destino que aguarda a aquellos que persistan en la negación del llamado divino. Las Escrituras, en su inagotable sabiduría, han dejado constancia de que el olvido del arrepentimiento y la indiferencia hacia la fe pueden desencadenar consecuencias catastróficas, tanto en el ámbito espiritual como en el terrenal. Este castigo no es un mero ajuste de cuentas, sino una manifestación del rigor divino, un mecanismo de corrección que, según la Biblia Sagrada, se materializará en forma de desastres naturales, conflictos bélicos y profundas crisis que sacudirán los cimientos mismos del orden humano. Las señales de este inminente juicio se han interpretado en numerosos acontecimientos históricos, donde la falta de fe y la ausencia de una auténtica conexión con el poder de Dios han precipitado la caída de imperios y el sufrimiento de comunidades enteras. Así, la profecía del castigo se erige como una advertencia urgente para que la humanidad abrace el camino del arrepentimiento y se reencamine hacia una vida guiada por la oración, la esperanza y la renovación espiritual. La dualidad del Gran Aviso y el castigo profetizado se presenta entonces como el binomio de la redención y la condena, un recordatorio perenne de que el libre albedrío, aunque preciado, implica asumir las consecuencias de las decisiones tomadas. Los líderes espirituales y los fieles han coincidido en que este fenómeno es, a la vez, un llamado a la purificación y una oportunidad para reafirmar la fe en tiempos de oscuridad. En la práctica diaria, este mensaje se traduce en una invitación a examinar cada acción y cada pensamiento a través de la lente de la verdad divina, permitiendo que el arrepentimiento genuino y la oración constante sean el motor que impulse la transformación interior. Ejemplos bíblicos, como el de la restauración del profeta David tras sus momentos de debilidad, o la conversión del apóstol Pablo, ilustran cómo el encuentro con el poder de Dios puede reencauzar destinos aparentemente condenados, otorgando la oportunidad de alcanzar la salvación y la vida eterna. Con este entendimiento,
Cada creyente es llamado a convertirse en un vigilante espiritual, a estar alerta ante las señales del gran aviso y a actuar con determinación y esperanza, convencido de que la fe, la oración y el arrepentimiento pueden deshacer incluso las consecuencias más severas del castigo profetizado. Finalmente, el escenario que se avecina no es solo una advertencia, sino también una oportunidad para la renovación total del espíritu y la consolidación de un camino de fe que trascienda las limitaciones del mundo terrenal. Frente a la inminencia del gran aviso, la humanidad se halla en una encrucijada donde la elección entre la luz y la oscuridad se torna crucial. Los sabios y los místicos han señalado que, aunque el castigo profetizado es una realidad ineludible para quienes se rehúsan a aceptar el llamado divino, también existe la posibilidad de un resurgir espiritual, donde cada alma, mediante la práctica constante de la oración y la meditación en la palabra de Dios, puede encontrar en el arrepentimiento la llave para abrir las puertas de la vida eterna. En este contexto, la comunidad de creyentes se ve instada a tomar medidas concretas para fortalecer la fe, a través de encuentros de oración, retiros espirituales y un compromiso renovado con los principios del reino de Dios. Así, en el cruce de caminos que define el destino de la humanidad, se manifiesta la promesa de una salvación que trasciende las pruebas más severas, ofreciendo a cada individuo la posibilidad de experimentar el poder transformador del Espíritu Santo y de vivir en la luz del perdón y la esperanza que solo Jesucristo puede brindar. El triunfo final del Inmaculado Corazón de María. En medio de la tormenta de los tiempos y tras un largo camino de purificación y desafíos espirituales, se vislumbra el glorioso triunfo del Inmaculado Corazón de María, una victoria que simboliza la culminación de una fe inquebrantable y el resurgir de la luz divina en la historia de la humanidad. Esta etapa final, cargada de significado y misterio, se manifiesta como el punto de inflexión en el que la salvación se consolida, ofreciendo a los fieles la oportunidad de reconectar con el poder de Dios a través de la oración sincera y el arrepentimiento profundo. Desde los albores de las profecías bíblicas hasta las revelaciones de la palabra de Dios, la historia espiritual ha trazado un camino repleto de enseñanzas y señales que anuncian la llegada de este triunfo. Los relatos inspiradores que se han transmitido de generación en generación, acompañados de ejemplos prácticos extraídos de la vida cotidiana y de pasajes emblemáticos de la Biblia Sagrada, invitan a cada discípulo a sumergirse en un viaje interior de transformación, en el que el Espíritu Santo actúa como guía y mentor. Así, el Inmaculado Corazón de María se erige como un símbolo vivo del reino de Dios, recordando que, tras cada periodo de tribulación, la fe y la salvación emergen con renovado esplendor para otorgar vida eterna a aquellos que se entregan con devoción y humildad. La narrativa de este triunfo se entrelaza con episodios históricos y milagros que han marcado el devenir de la fe, evidenciando la constante intervención divina en la historia del hombre. A lo largo de los siglos, innumerables testimonios han atestiguado cómo la intervención del Espíritu Santo ha sido determinante para revertir situaciones de aparente desesperanza, impulsando a comunidades enteras a abrazar el arrepentimiento y la oración como instrumentos de cambio. En este contexto, el Inmaculado Corazón de María se presenta no solo como un símbolo de pureza y fortaleza espiritual, sino también como el faro que guía a los creyentes hacia una vida plena en comunión con Jesucristo. La tradición, enriquecida por las profecías bíblicas, nos enseña que la fe verdadera es aquella que, aun en medio de las adversidades, encuentra en la palabra de Dios el consuelo y la dirección necesarios para transitar el sendero del reino de Dios. Así, cada paso hacia este triunfo final se convierte en una reafirmación de la salvación prometida, haciendo eco en los corazones de quienes, a través de una oración constante y un sincero arrepentimiento, han logrado despertar a la luz del poder de Dios. El proceso de alcanzar este triunfo no ha sido sencillo ni exento de pruebas. Más bien, ha implicado un arduo camino de introspección y renovación espiritual, donde la fe se ha forjado a base de luchas y victorias personales. Inspirados por la palabra de Dios y guiados por la sabiduría del Espíritu Santo, los fieles han aprendido a ver en cada obstáculo una oportunidad para crecer en fe y fortaleza. Las profecías bíblicas, plasmadas en las Sagradas Escrituras,
han sido la brújula que orienta este peregrinar espiritual, recordando a todos que el arrepentimiento y la oración son las armas más poderosas para vencer las sombras del desánimo y la duda. Así, en cada latido del corazón, se escucha el eco de la salvación, una melodía celestial que invita a abrazar la vida eterna y a consagrarse al servicio del reino de Dios. En esta travesía, el Inmaculado Corazón de María actúa como un refugio seguro, un emblema de amor maternal y de esperanza inagotable, que impulsa a cada creyente a redescubrir la esencia de la fe y a celebrar la victoria del bien sobre el mal con un fervor renovado. A lo largo de este renacer espiritual, se ha consolidado la idea de que el triunfo final no es simplemente un evento aislado, sino la culminación de un proceso divino que abarca todos los aspectos de la existencia humana. La unión de la fe con la acción y la reflexión ha permitido que innumerables almas encuentren en la Biblia Sagrada y en las oraciones diarias el sustento necesario para sobrellevar las adversidades. El poder de Dios, manifestado a través del Espíritu Santo, ha transformado la vida de comunidades enteras, enseñándoles que el verdadero cambio surge cuando se integra el arrepentimiento sincero con una práctica constante de la oración. Este despertar espiritual, reflejado en el triunfo del Inmaculado Corazón de María, es un recordatorio perenne de que cada ser humano tiene la capacidad de reinventarse y de abrazar la salvación con un amor profundo y comprometido. En este sentido, la victoria final se convierte en un legado de fe que trasciende el tiempo, dejando una huella imborrable en la historia del reino de Dios y en el corazón de cada discípulo que se atreve a soñar con la vida eterna. Finalmente, el triunfo del Inmaculado Corazón de María se erige como la culminación de una jornada espiritual que ha transformado la vida de aquellos que han sabido escuchar el llamado de la palabra de Dios. Con una fuerza renovada y un compromiso inquebrantable con la fe, los creyentes se han unido en una sinfonía de oración y devoción que trasciende las barreras del tiempo y el espacio, recordándoles que la salvación y la vida eterna son recompensas tangibles para quienes se entregan al arrepentimiento y a la búsqueda constante del poder de Dios. Los testimonios de transformación y de encuentros milagrosos han llenado de esperanza los corazones, inspirando a nuevas generaciones a seguir el ejemplo de Jesús Cristo y a vivir bajo la guía amorosa del Espíritu Santo. Esta victoria final, celebrada con júbilo y reverencia, invita a cada persona a participar activamente en la construcción de un futuro en el que el reino de Dios se haga presente en cada acto de fe y en cada momento de oración. Así, el Inmaculado Corazón de María no solo simboliza el triunfo de la luz sobre las tinieblas, sino que también ofrece a la humanidad un camino seguro hacia la redención y la paz espiritual, consolidando el legado de amor y esperanza que emana de la Biblia Sagrada. ¿Estás dispuesto a enfrentar la verdad y abrir tu corazón al llamado divino? Deja en los comentarios cómo la fe y la oración han iluminado tu camino y ayudado a transformar tu vida. No olvides suscribirte y activar la campanita, porque cada nueva revelación, inspirada por el poder de Dios y guiada por el Espíritu Santo, es un paso hacia la vida eterna y la salvación que nos promete la Biblia Sagrada. Te invito a ver el próximo video recomendado, donde profundizaremos en las profecías bíblicas y en el camino del arrepentimiento que conduce al reino de Dios. Que Jesús Cristo te bendiga y te guíe siempre.